Ok, gloria a Dios. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Dios te me bendiga grandemente. Vamos a pasar a la segunda carta de Tesalonicenses. La segunda carta de Tesalonicenses. Comenzando el capítulo 1 del 3 en adelante, para luego más adelante pasar al capítulo 2 del 1 en adelante, para ver si podemos trabajar con la apostasía. ¿Qué tipo de apostasía Pablo estaba hablando en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses? Ya que Pablo repite la palabra apostasía en Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 también. Pero ya mismo vamos a trabajar con el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hombre inicuo, el misterio de iniquidad que Pablo habla aquí, ¿verdad? Porque parece ser que Pablo no pretende dar un curso de eventos proféticos escatológicos futuros. Pablo lo que pretende es enseñarles a estas iglesias a que se mantengan en el tiempo de la iglesia y que sigan trabajando y obrando, así sea en un trabajo secularmente, o así sea un trabajo espiritual de llevar la palabra, de enseñar la palabra, que se mantengan y que no se ocupen de estar escuchando maestros, ¿verdad? Personas que enseñan la palabra, pero que esas personas que enseñan la palabra, que en este tiempo de Pablo, había muchos maestros, muchas personas que eran judíos, que también enseñaban la palabra, pero es algo bien importante. Yo quiero decirle algo a ustedes que es bien interesante y hay que tomarlo en consideración, hay que tomarlo en cuenta, y es lo siguiente: la mentalidad de un judío, la mentalidad de un maestro de la Biblia, pero que es un judío del tiempo de Jesús, ¿verdad? Y no me refiero a los apóstoles de Cristo, cualquier persona que haya venido de la descendencia de Jesús, ¿ok? Del tiempo de Jesús. La mentalidad de un judío no es lo mismo, no es la misma mentalidad de nosotros como cristianos, como iglesia. Repito, la mentalidad y las enseñanzas, la visión y el enfoque de un judío no es la misma visión, enfoque, enseñanza, o también podemos decir revelación de nosotros como iglesia en estos tiempos, en este periodo de tiempo, y mucho más en las enseñanzas que Pablo estaba enseñando a las iglesias. ¿Ok? Las enseñanzas que Pablo daba a la iglesia en cuanto al rapto y en cuanto al evangelio, el evangelio de la gracia como tal, Pablo nunca daba unas enseñanzas bajo un enfoque, una revelación, una doctrina, unas enseñanzas como Jesús se la entregó al pueblo judío. No, Pablo nunca daba ese tipo de enseñanza tan exacta como Jesús se la entregó al pueblo judío en el tiempo de Jesús. En los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Evangelios según San Juan. Un maestro judío que en estos tiempos, donde Pablo estaba hablando este mensaje en la primera y segunda carta de Tesalonicenses, los maestros que estaban aquí tenían una visión y una doctrina y una enseñanza muy diferente, porque muchos de ellos, especialmente muchos de los judíos que no creyeron en Jesús, los que no creyeron en el Mesías, muchos de esos judíos, ellos habían recibido el reino de Jesús.
Pero el reino que Jesús intentó establecer, no se pudo lograr establecer totalmente. Fue interrumpido. Y entonces Jesús interrumpió su reino por causa de la incredulidad del pueblo judío. Porque dice Evangelio según San Juan 1:11. Evangelio según San Juan 1:11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron solamente le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Los judíos que no creyeron en Cristo tienen una mentalidad diferente a la nuestra, al cristianismo de nosotros como iglesia en este tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque muchos de estos judíos están esperando la venida del Salvador Jesús, porque ellos rechazaron a su verdadero Mesías. Ellos no creyeron que el que iba a venir a salvarlo era el verdadero Mesías. Ellos tuvieron por falso al verdadero Mesías, que era Jesús. Ahora, en la actualidad, la mentalidad de un judío que conoce el mensaje de la palabra, ¿verdad? Pues la mentalidad de un judío está alineado y está enfocado a un tiempo futuro, que son eventos proféticos y escatológicos que tienen que ver con la gran tribulación en adelante. Con la gran tribulación en adelante. Para los judíos no se les reveló rapto. Para los judíos como tal, ellos nunca tuvieron la revelación del arrebatamiento. A ellos nunca se les reveló arrebatamiento. Los judíos están esperando ahora un nuevo establecimiento de un reino, ya que el reino sí se dio, pero fue interrumpido por la incredulidad de los judíos. Los judíos, la mentalidad de un judío no está enfocada en un arrebatamiento en la iglesia. Ellos no tuvieron esa revelación o esa enseñanza. La mentalidad de un judío es estar alineado a recibir al verdadero Mesías, a Jesús. Ellos quieren recibir a ese verdadero Mesías. Ellos están equivocados, porque cuando venga el tiempo de la gran tribulación, ellos van a recibir a un Mesías falso, que es el anticristo, colocándose en la posición de ser Dios o de ser Jesús. Ellos no van a recibir a su verdadero Mesías, pero sí llegará un momento, llegará un tiempo que el verdadero Jesús al pueblo de Israel, a los judíos, se le va a revelar y ellos van a entender que ellos habían rechazado a su verdadero Mesías. Ellos lo van a entender, pero hasta el momento muchos del pueblo judío, ellos están con más o menos como un velo. Tienen un velo en sus ojos y no pueden entender que ellos rechazaron al verdadero Mesías. Los maestros que estaban aquí en la época de Pablo eran maestros judíos, que lo que ellos enseñaban son todo lo que es referente a la gran tribulación o todo lo que es referente al reino. Ellos están esperando a su verdadero Mesías, ¿verdad? En un tiempo futuro. Entonces, cuando Pablo les habla a estas iglesias, Pablo les advierte diciendo, comenzando el capítulo 2 del 1 en adelante, Pablo le dice, tengan cuidado por las cartas que ustedes leen, como si la carta fuera nuestra, como si esa carta yo la escribí para ustedes. Tengan cuidado con la carta de Santiago, la carta de Pedro, la carta de Juan en Apocalipsis. Tengan cuidado con esos maestros judíos, porque esos maestros judíos, yo no escribí esos mensajes, porque estas cartas de evangelios de Juan, Santiago, el libro de Hebreo y muchas de estas cartas hablan de eventos futuros para el pueblo judío. Para el pueblo judío.
Pero la enseñanza de Pablo es que se enfoquen en las cartas que Pablo escribió para la iglesia y la doctrina y las enseñanzas del plan de salvación. Y que no se dejen amedrentar o asustar por ninguno de estos maestros judíos que enseñan otro mensaje diciendo que el arrebatamiento ya se terminó o diciendo que la resurrección entre los muertos ya ocurrió. No se dejen amedrentar porque estos maestros judíos, a ellos no se les reveló la doctrina que Dios les reveló a Pablo del arrebatamiento. A ellos no fue revelado. Hay que comprender que la mentalidad de un judío y lo que los judíos enseñan, ellos todos están enfocados y alineados a un tiempo futuro. Las enseñanzas que recibe Pablo para las iglesias es que conozcan el evangelio, que profeticen el evangelio, que edifiquen la iglesia en este tiempo hasta que venga el arrebatamiento a buscar su iglesia. ¿Ok? Entonces, el arrebatamiento confirma el tiempo final que se acaba el evangelio de salvación para salvación. En este tiempo que estamos viviendo, el plan de salvación pues se va a terminar completamente, va a finalizar, ¿verdad? Cuando ocurra el arrebatamiento. Ya una vez ocurre el arrebatamiento y la iglesia suba en la presencia del Señor para estar con Él para siempre, se va a dar inicio a un tiempo diferente que es el cumplimiento de los profetas. Profeta Daniel, profeta Jeremías, Zacarías y entre otros profetas. Porque la causa de la gran tribulación es por causa de Israel, no es por la iglesia. No es por la iglesia, ¿ok? Pero vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a hacer una pausa en lo que yo estoy hablando para comenzar a leer el capítulo 1 y luego el capítulo 2 también de Segunda de Tesalonicenses. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo quiero también enfatizar algo bien importante, es la seguridad de nuestra salvación. Recordando el primer video que un hermano cariñosamente me escribió diciéndome que si la iglesia pasará por la gran tribulación, yo quiero trabajar con ese tema, en la seguridad de salvación si la iglesia pasará por la gran tribulación, ¿ok? Porque cuando Pablo habla de iglesia, el término iglesia tiene que ver con un remanente de personas que Cristo salvó del poder del pecado y ya fue salvo. Aunque tengamos debilidades humanas, pero fue salvo. Fue salvo. Y la buena obra que Cristo empezó en nosotros, aunque tengamos debilidades, Dios promete perfeccionar a nosotros como iglesia en el área de nuestra santificación. Y lo que nos espera a nosotros es el arrebatamiento. Cuando llegue el tiempo es el arrebatamiento, que es el mensaje oficial que Pablo le habla a estas iglesias. Que ellos esperen el arrebatamiento, porque el arrebatamiento todavía no ha llegado. Y la resurrección entre los muertos, como Pablo lo enseña, todavía no ha ocurrido. No ha ocurrido. ¿Ok? Para la mentalidad de Dios, como dice Pedro el apóstol, tomando un ejemplo, como dice Pedro, para la mentalidad de Dios, un día puede ser como 1000 años para Dios. Y 1000 años puede ser como un día para Dios. La iglesia piensa que como Mateo 24 se ven señales, terremotos, tsunami, temblores de tierra, enfermedades, plagas y cambios en el sistema, de acuerdo a Mateo. La iglesia piensa que ese es el arrebatamiento que llega. Pero que esas señales Pablo, ¿no? Esas señales que Mateo está hablando, que Jesús habla, son las señales donde Cristo le da una advertencia que ya Cristo, ya en la gran tribulación, el castigo y la gran tribulación que ya está destinado por los profetas, predestinado por los profetas ya, ¿verdad?
pues viene para Israel. ¿Qué es lo que Mateo 24 está hablándole Jesús a los judíos? Nosotros confundimos esas señales que es que el arrebatamiento llega. Y cada cosa que vemos, y Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Ya vi, el arrebatamiento llega. El arrebatamiento no va a llegar todavía. En el tiempo de Dios va a llegar. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses, comenzando el versículo 3 en adelante. Y luego pasaremos al capítulo 2. Dice Pablo: debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes, como es digno, por cuanto por vuestra fe, que va creciendo en amor a todos y cada uno de ustedes, abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de nosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todo vuestra y en nuestras persecuciones y tribulaciones que ustedes están soportando. Estas iglesias en ese tiempo estaban pasando pruebas, aflicciones, persecuciones, como cualquier persona hoy en día está pasando pruebas, aflicciones, persecuciones. Lo que hoy en día estamos enfrentando. Estamos enfrentando guerra, temblores de tierra. Nosotros estamos enfrentando enfermedades, plagas, ¿verdad? Todo lo que está pasando hoy en día, en estos tiempos más o menos estaban pasando. Estas iglesias estaban siendo perseguidas, estaban siendo amenazadas. Y Pablo les está diciendo: mira, permanezcan firmes, porque a pesar de las pruebas, ustedes están firmes y eso es muy bueno, que estén firmes. En el versículo 5, Pablo dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo ustedes están padeciendo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a lo que atribulan. Y vosotros que sois atribulados, vamos a hacer una excepción aquí. Por causa de ustedes, me quedé en el versículo 6. Vamos a tomar esta Biblia, que es otra traducción, para que muchos de ustedes puedan entender esta otra traducción un poco diferente, ¿ok? Versículo 6 en adelante. Y Dios usará esa persecución, o sea, esa persecución que ustedes están pasando. Y Dios, estoy en el versículo 5, pero en esta traducción de la Biblia, que es un poco diferente a la Reina Valera, ¿ok? Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino, por el cual, pues, ustedes sufren. Dice Pablo: en su justicia, Él les dará, en su justicia, Él les dará su merecido a quienes a ustedes los persiguen. Dios va a hacer justicia, llegará un momento que Dios va a hacer justicia. Cuando Pablo habla de que Dios va a hacer justicia, le está hablando en este tiempo de gracia a la iglesia. Y no está hablando de una manera personal, entre 5 o 6 hermanos que deciden una queja. Está hablando en términos general, justicia de líderes, gobiernos a nivel internacional. Porque una cosa es que Dios haga justicia y te ayude en una persona en particular, 2 personas, 3 personas, un pequeño remanente de personas en las iglesias que te están haciendo la vida difícil, y que Dios te ayude a librarte de esas personas. Pero otra cosa es que Dios haga justicia con los gobiernos, con los líderes de términos general. Yo creo que Pablo está más bien enfocado no a un asunto personal, más un asunto más general. Líderes y gobiernos general, que a veces subyugan, controlan al pueblo de muchas formas diferentes y los hace como un esclavo, ¿ok? No he terminado. Todavía no he terminado. Hay mucho que seguir, ¿ok? Todavía hay mucho que seguir. Pues vamos a ver. Vamos a continuar. Estoy mirando el tiempo, hermano. Perdonen que yo use la lupa. Es que estoy mirando el tiempo para no ir más de tiempo, ¿ok? Para continuar en otro video.
Versículo 7. Y Dios le brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros. Ok, aquí Pablo está haciendo un cambio en el versículo 7. Pablo dice ustedes, que es una preposición plural de tercera persona. Preposición. Preposición. Ustedes. Pronombre. Ok. Es un pronombre. Ustedes, nosotros, vosotros. Son pronombres, ¿ok? No es preposición, es pronombre, ¿ok? Es que cuando yo voy muy rápido, hay cosas que se me escapan. Cuando Pablo dice ustedes y nosotros, gramaticalmente es un pronombre, ¿ok? Está bien, ¿ok? Aquí Pablo dice aquí lo siguiente, ¿ok? Dios le brindará descanso a ustedes, plural, tercera persona, que es a la iglesia. Y luego Pablo dice que están siendo perseguidos y también a nosotros, que esta palabra nosotros aquí es otro pronombre personal, plural, de tercera persona, ok. Y cuando Pablo dice nosotros, Pablo se está refiriendo al judío, a los judíos, que también los judíos que han creído en Cristo, los judíos que han creído en Cristo, y Pablo se incluye, porque Pablo es como judío también, ¿tú me entiendes? Pues él se incluye a ellos y a muchos judíos cristianos que han creído en Cristo, que también son perseguidos también, ¿ok? Por eso Pablo hace una diferencia entre ustedes y luego nosotros. ¿Ves? Que está separando un grupo y entre otro grupo. Pero de todas maneras, la salvación, tanto a gentiles griegos como a judíos, si han creído, ya son salvos y ya son el cuerpo de Cristo. Y ya son el cuerpo de Cristo, ¿ok? Ya son parte del cuerpo de Cristo. Ok. Todavía me hace falta trabajar con la seguridad de salvación. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo voy a hablar de eso en el próximo video. Pero en el próximo video voy a continuar, pero a la misma vez estaré respondiendo esa pregunta. ¿Habrá algún miembro de la iglesia que se pueda perder? ¿Puede haber posibilidad? Vamos a responder eso también, ¿ok? Vamos a pasar al próximo video para continuar y darle seguimiento, ¿ok?